Saca después. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Estamos con... Herbert Hammer. ¿Qué hace? Bueno, Toca la guitarrista, guitarra. compositor, básicamente. Gracias, María. Me encargo también de... Me gusta mucho todo el tema de audio, ¿no? Hace mucha cantidad de décadas que estoy con el tema de audio. Básicamente, en esencia, eso es lo que más me gusta. Reparo instrumentos también, o sea, básicamente todo cosas vinculadas a la música un poco, ¿no? Pero vamos a los inicios. Bien. ¿Viene de familia de músicos? No, en realidad no. Mi padre le gustaba el tango, mi padre cantaba muy bien el tango. De alguna manera, como que él se dedicó a otra cosa, ¿no? Pero en realidad siempre estaba con la radio prendida, ¿no? Trabajaba mucho también en mi casa, él trabajaba con madera. Bueno, él era como, le gustaba la parte de ¿La Clarín? la ebanistería y bueno, acá como en Uruguay, para hacer ese tipo de trabajos, una vez cada tanto, bueno, entonces también hacía mucha cosa que tenía que ver, ¿me entendés? Con fabricación de muebles de algunos tipos, tapizados, todo ese tipo de cosas. Y bueno, Clarín a full. Sí, entonces como que yo lo escuchaba cantar, nunca lo llegué a escuchar, él cantó en alguna oportunidad, en alguna radio, en algunas situaciones, cantó en algunas partes. Cuando se hacían eso las fonoplateas, algo así, ¿no? Ese tipo de cosas, claro, pero no, o yo era muy bebé, o era muy, no era nacido, no tengo idea, nunca llegué a, es decir, solamente lo escuchaba cantar, digamos, ahí en mi casa mientras laburaba, y cantaba sumamente bien. Entonces era como medio raro, porque en realidad a él siempre le gustó cantar tango, entonces tipo laburando otra cosa y cantando tango era medio desmoralizante. Y de alguna manera eso, bueno, tuvo como cierto impacto en mí, que si bien en ese momento yo no tenía todavía como esa cuestión de que quiero ser músico, quiero tocar un instrumento o algo, pero bueno, si hoy mañana me gustaría hacer algo, quisiera hacer lo que quiero hacer, y no... ¿Y cuándo se te despierta el querer? Bueno, eso fue como muy paulatinamente que empezó a pasar, porque en realidad yo siempre, desde muy niño, muy chico, o sea, estamos hablando desde los 3 años, una cosa así, me habían regalado un pasadisco, esos que eran valijitas. Entonces, claro, obviamente, en los cumpleaños, cualquier cuestión, alguien que venía de visita o algo, siempre me traía, ¿me entendés? En realidad, discos. Algún disco de regalo, 2 discos de regalo, o alguno que de repente decía, mira, tengo este disco. ¿Pero porque sabía que te gustaba o porque...? No, de todo, cualquier cosa. Bueno, música beat, música clásica, folclore, cualquier cosa, iba a parar siempre en otra valija que tenía, donde guardaba los discos. Había mucho Palito Ortega también en esa época. Había de todo. Yo básicamente escuchaba como mucha música que era como más bien popular en el sentido, popular en todo sentido, ¿no? Porque normalmente si uno dice música popular es como que de repente a veces lo asocia con la época actual o lo asocia con un estilo o algo, pero en ese momento, bueno, había muchísima cosa, rock, no el rock argentino, digamos, con el que se asocia cuando uno dice rock argentino, ¿no? Digo, pero había una especie de como música beat que era hecha en Argentina, había música europea, bueno, mucha música de esas de películas o de series. ¿Pero de qué década hablamos? Y bueno, eso era, cuando yo tenía 3 años, sería alrededor de 73, una cosa así. En ese momento yo por lo menos tengo recuerdo que había alguna disquería, pero en esencia los lugares que vendían los discos eran como bazares o tiendas de pintura en los barrios, cosas por el estilo. Y después con la dictadura y eso cambió lo que se podía escuchar o no. Bueno, yo lo que pasa es que de alguna manera era muy chico, entonces como que no tomé conciencia es decir, no es como que yo no tenía un disco, digamos, de rock o algo así entre mis discos. Es decir, era algo que escuchaban familiares o personas que de repente eran conocidas de alguien de mi familia o algo por el estilo, entonces era muy variado, era variopinto, o sea, Tampoco habían radios que pasaran rock. no había mucha cosa.
Y bueno, creo que en realidad el primer contacto que tuve con algo que era un poquito distinto fue con ABBA. Y bueno, ahí ya como que empecé a sentir como que esto está como bastante elaborado, me gustaba, tenía cierta cuestión que me parecía interesante, elaborada. Y esporádicamente a veces aparecía alguna cosa en algún lugar o me llamaba la atención. De repente había un lugar que se llamaba en mi barrio, por ejemplo, Pintura Fresca, que era una pinturería que vendía, o sea, pintura, y también vendía algunos discos que eran medio estaban de moda en ese Yo no momento. me acuerdo si no había una banda nacional que se llamaba Pintura. Era argentina, me parece. ¿Sí? Sí, Pero me sí. sonaba el nombre. Sí, sí. Bueno, ¿cómo llegaste al género, digamos? ¿Cuándo escuchaste algo que dijiste, onda, esto es algo que quiero hacer o me gustaría hacer? Bueno, yo cuando escuché por primera vez algo parecido a la música que a mí me gusta, que es más bien vinculada al rock, metal, cosas por el estilo, hard rock, yo qué sé, tendría 6 o 7 años, y bueno, no podría definir exactamente, digo, como que esto es tal cosa o qué estilo o algo, en ese momento era muy chico, me gustaba esto, había canciones de los discos que tenía que me gustaban, había algunos discos que me gustaban más que otros, los estilos, pero creo que el primer disco así que escuché que me gustó fue, ya te digo, fue un disco de ABBA, que era un 45 revoluciones, y bueno, y después escuché alguna cosa que ya por primera vez en mi vida nunca había escuchado algo con distorsión, por ejemplo. Entonces, hasta que en un punto determinado, creo que escuché Kiss, AC/DC, cosas así o algo, y ahí ya directamente hubo como algo que digo, esto me gusta más que el resto de las cosas. ¿Y al instrumento cuándo llegaste? En realidad yo desde los 6-7 años, desde que empecé a escuchar ese tipo de sonido, digamos, ya quería tener un instrumento. En mi casa no había un mango, obviamente, nosotros vivíamos en una casa muy modesta y bueno, había re poca plata y bueno, no se podía comprar una guitarra, era imposible, o sea, decir, entonces es como que yo siempre estaba, que una guitarra eléctrica, en ese momento el único local que tenía guitarras eléctricas, por lo menos que yo haya visto, era Parece la Música. Por lo menos era el lugar que yo pasaba por 3 días que tenía algunas 2-3 guitarras eléctricas. Y luego ya las miraba, ya me conocían los de Palacio de la Música, de hecho, porque era el chiquilín que venía cada tanto a mirar las guitarras eléctricas. Si un día faltaba una, ya sabían que Qué mal. Y bueno, es como que estuve básicamente hinchando, ¿no? Como bastante cantidad de años, hasta que un día, cuando tenía 16 años, me regaló mi primera guitarra eléctrica. Que era una guitarra nacional. ¿No pasaste por la española? Pasé por algunas españolas que eran prestadas o algo así, de algún familiar o algún conocido. Y bueno, digo, es como que no era lo que más me gustaba, ¿no? Digo, es como que yo quería tocar la guitarra eléctrica. ¿Y a estudiar? ¿Estudiar música? No, en ese momento no, en realidad, es decir, no tenía como una visión de querer estudiar música, creo que en realidad eso se fue dando paulatinamente, cuando creo que en un momento determinado que escuché el Van Halen 1, el primer disco de Van Halen, me cambió todo el concepto, es decir, para mí era algo como despegado completamente del momento. Me parecía que no sonaba nada, el sonido del tapping de Van Halen era algo que yo me sonaba como si fuera una especie de teclado, algo era como que, digo, si no tienen tecladista, ¿cómo sacan el sonido? Entonces, de alguna manera eso, bueno, tuvo como un impacto como muy fuerte en mí. Y bueno, y ahí no te sabría decir exactamente, digo, cómo fue que sucedió, pero fue muy paulatino, que empecé a tener interés en ir aprendiendo un poco de que, es decir, porque yo tocaba, es decir, sacaba las cosas de oído, las partes que me gustaban, trataba de emular los sonidos que me gustaban, o cosas por el estilo.
y paulatinamente digo, bueno, pero no sé lo que estoy haciendo. Entonces a medida que podía iba consiguiendo libros de música o algo por el estilo para saber qué era eso que estaba sucediendo, qué es esto que toco. Si tenías intenciones de estudiar el instrumento y eso, ¿había algún tipo de profesores o algo de eso acá? Bueno, hasta donde yo sé había en el Palacio de la Música un profesor de guitarra que fui a preguntar de hecho una vez y me dijeron, bueno, mirá, sí, primero se empieza con la guitarra de cuerdas de nylon, o sea, me dijo textualmente, primero se empieza con la española y después de tanto tiempo pasamos a la eléctrica. Bueno, yo no tenía ganas en realidad de aprender así porque quería tocar una guitarra eléctrica. Aparte que te metían en el solfeo. Sí, bueno, toda esa cuestión y en realidad es como que no sentí como mucho interés, entonces eso también de alguna manera determinó que fuera autodidacta y que aprendiera por mi cuenta. Lo que para mí fue mejor en realidad porque es como que me siento como que en realidad me pude explayar o aprender más de lo que yo realmente quería y no detenerme en algunas otras cosas que para mí no eran tan importantes. O sea, quería entender la música, quería saber qué era lo que tocaba, quería saber qué era una escala, quería conocer una cantidad de cosas, pero también no quería perder un montón de tiempo aprendiendo cosas que nunca las iba a aplicar, tocando algo que no me interesaba. Yo qué sé. Pasa que, como decíamos en algún momento, el aprendizaje de la estructura musical te limita también a que si no haces determinadas cosas, como que no están permitidas. Y al ir investigando y todo lo demás, vas metiendo cosas que... Sí, bueno, eso me permitió como ser muy experimental, ¿no? Como en realidad, por ejemplo, creo que de alguna manera, yo qué sé, el disco a nivel nacional, que lo estábamos hablando ahí hace un rato, ¿no? Que a mí me cambió, digamos, de alguna manera la concepción de que, bueno, esto se puede hacer, porque, a ver, yo tenía la sensación de que vos escuchabas Van Halen, Kiss o AC/DC o algo por el estilo y decías, bueno, esto es como que está allá, ¿viste? Lo veías como inalcanzable. Pero cuando escuché el disco de Días de Blues, en realidad digo, esto es uruguayo, o sea, es como que era impresionante. Cuando lo escuché me pasó lo mismo que con el Van Halen 1. Tuvo un impacto muy fuerte y en realidad me influenció mucho y empecé a hacer mucho de eso, empecé a contactarme con gente que vivía en algún otro barrio o averiguaba por acá, por allá o algo donde yo estaba estudiando, donde fuera, en el liceo o cosas por el estilo, quien tocaba, nos juntábamos, iba juntándome con diferentes músicos y diferentes músicos, a ver, de diferentes instrumentos y de diferentes estilos. Y tocaba temas de Creedence, tocábamos temas de cualquier cosa, o sea, básicamente lo que yo quería como aumentar el lenguaje y experimentar y claro, y fluir y como generar toda una cuestión, digo, que era como un camino muy personal, ¿no? Digo, capaz que se te va pegando un poco cuando vas encontrando como algo que te identifica, digo, empezaste a cambiar digamos el look ahí, pelos largos. Bueno, no, sí, en realidad yo ya cuando estaba en sexto de escuela ya estaba teniendo algunos problemas porque en realidad en ese momento no te podía tocar la túnica, el pelo, entonces vivía permanentemente siendo llamado que bueno, que el pelo está muy largo, está por abajo de donde debe estar, que no sé qué, entonces bueno, en el liceo también, pero ya en el liceo yo ya tenía el pelo bastante más largo. Y bueno, de ahí tuve la mayor parte de mi vida estuve con el pelo largo, digo, en realidad no largo, pero bastante largo. Y el relacionamiento así con los compañeros que en esa etapa medio de adolescencia, que mientras van todos al baile y todo lo demás, era medio bicho raro. Era medio complicado porque en realidad en algunos liceos que fui, por ejemplo, era el único que tenía pelo largo. Es decir, todo el mundo estaba con el pelo corto, entonces también de alguna manera tenía los pros y los contras, claro, ¿viste? Como todo. Pero no sé cómo era la pregunta exactamente que me habías hecho. Y que si te sentiste en algún momento esa cuestión de onda, el peludo o algo, el que no te apartan, en vez de sumarte, vas por otro lado. Bueno, tuyo, ¿no? la mayor parte de las personas sí, sentías como una distancia porque eras diferente. O algo así, pero también había mucha gente que capaz que era una minoría, pero es decir, no eran dos o tres, había varias personas que en realidad por otro lado como que se acercaban o se interesaban o porque usaba el pelo largo o que les gustaba
yo qué sé, lo que fuera, ¿me entendés? Ya te cruzás con uno que va con en ese la momento guitarra bajo el brazo y ya yo en ese momento, por ejemplo, ahí fue como que en realidad tenía un montón de amigas, ¿no? Digo, en realidad, y bueno, como que también de alguna manera eso te genera como más roce entre las personas de tu mismo sexo, porque es decir, como que porque tiene el pelo largo, viste, toda esa cuestión. Como que no les cae muy simpático que de repente las muchachas que es como que ellos tipo no le dan bola o algo por el estilo, sean amigas tuyas, anden para acá, para allá contigo, ¿viste? Todo ese tipo de detalles. Y la familia aguantaba, porque viste que siempre hay o una abuela o algo, viste que onda mi hijo, esos pelos, cosas, y en vez de apoyar te tratan de llevar para el lado. Nunca tuve problema en ese aspecto con mi familia, no, en realidad no, en realidad aparte también yo tengo una personalidad muy particular, es decir, creo que la única vez que me pasó algo como que no me pude como... Yo era como muy de argumentar, ¿no? Y era como de tratar, si tenía que ir a hacer algo, lo hacía, o de repente capaz le pedía una opinión a mi madre o a alguien allegado o algo, pero es decir, no era una cosa como que tampoco yo me... no vas a hacer tal cosa y no la hacía, ¿me entendés? O sea, decir, tenía una personalidad medio particular y creo que en realidad la única vez que tuve una situación así como que me impusieron que no, fue cuando tocó Van Halen acá en Uruguay. Yo tenía 12 años, no me dejaron ir. Mi madre agarró, cerró la puerta con llave, escondió la llave y me dijo, no vas a ir. Había pedido un montón de gente, familiares, conocidos, por favor tengo que ir y... Eso explica muchas cosas. Bueno, y estuve como 3 semanas que no me hablaba con nadie, o sea, bajaba del baño a robar comida o algo, me encerraba en el cuarto, estaba recontra quemado. Pero después yo qué sé, se pasó, creo que de alguna manera entendí también, yo desde chico quedé sin padre, desde muy chico, ¿no? De niño. Y entonces también es un poco entendible, en ese momento también estaba como muy reciente lo de mi padre, cosas así igual, yo soy hijo único, y es bastante entendible también lo de mi madre, ¿no? ¿Y te llegaron a ver tocar alguna vez así, en algún lugar? Sí, cuando tocamos en el Teatro de Verano, no me acuerdo, había varios, no sé, una época impensable hoy en día, ¿no? Que había muchas personas, no sabría decir, pero... calculo que habría más de 2000 personas, no soy muy bueno calculando, pero que era un festival de rock y metal. Pero en todo eso estaba... Le pedí a mi madre por favor que no vaya a ir. Le pedí por favor que no vaya a ir y salgo así. Onda que en el momento que salgo estaba mi madre así un momento y en esa época aparte era como muy diferente que ahora, ¿no? Como que estaban recopados todo los locos, los metaleros y eso, como que estuviera, tipo, viste, como que estaban haciendo todo el aguante, te habían rodeado allá y estaba todo como que se hicieron amigos, ¿me entendés? Y era toda una barra de gente que estaba recopado que estuviera mi vieja ahí, ¿no? Bueno, elegiste el instrumento, le entraste a dar, ¿en qué momento te juntás con gente para hacer? Bueno, cuando tengo mi primer guitarra eléctrica, en realidad empiezo a hablar, con gente conocida, del barrio, de otros lugares, del liceo, cosas así o algo, para tratar de encontrar otros músicos. ¿Qué barrio? En ese momento la mayor parte de mi vida de niño y adolescente viví en el Paso Molino. Después en un momento me fui y tal. ¿Ya tenían nombre la banda o algo? ¿Hicieron? No, nos juntábamos con gente... ¿Llegaron a tocar en vivo o algo? No, en realidad tocábamos ahí en casa con gente que iba conociendo, baterista, guitarrista, bajista, ¿me entendés? Digo, gente, diferentes estilos. ¿Conocía al baterista y lo llevaba para tu casa a que armara ahí adentro? Armábamos ahí en el patio de mi casa y tocábamos. Contenta. Todo un sábado de tarde. Los vecinos contentos. Nunca tuve problema con los vecinos, excepto una vez, que apedrearon ahí el techo. Y después se fueron a quejar y eso, la única vez, pero nunca tuve problema con los vecinos, jamás. ¿Con qué banda entonces subiste por primera vez? La primera banda cuando en realidad traté de armar lo que sería el Inner Sanctum, que en ese momento es decir, todavía no teníamos nombre en realidad, y bueno, yo ya tenía un poco la idea de hacer eso, y probamos varios nombres, en realidad,
y bueno, pero no, Y músico. pasaron por varias alineaciones, ¿no? Y músicos y cosas así o algo, pero no fue algo como que... ¿Ya con temas propios o...? No, en realidad yo como que hacía la música, bueno, había algunas músicas, había algunas partes de algunos temas o algo que los hacían otras personas de la banda o algo, pero en realidad yo básicamente la mayoría de música era mía y la letra las componía otra persona, vocalista. Bueno, alguna letra también era de baterista o algo, yo no componía letras en ese momento. ¿Y la banda era entonces? Inner Sanctum. Bueno, en ese momento se llamaba Melkor Morbo la banda, y bueno, tocamos un par de veces o algo, era algo que, no sé, digo como que no... ¿Te acordás dónde? Tocamos una vez era un lugar que tocaron varias bandas, no me acuerdo dónde fue, y después en el Exum, junto creo que era con Cross, bueno, no me acuerdo, eran varias bandas, o sea, una banda argentina, Devastación, y no me acuerdo. ¿Ahí ya te sentías que estabas preparado así para tocar No, o...? ni a palo. No. Porque viste No, que hay gente que lleva todo un proceso no, y tenía ganas de tocar y, o sea, decir, yo, no te olvides que hacía un año que tenía una guitarra eléctrica. O sea, en realidad... al siguiente... Sí, a los 17 fue eso. Empecé a tratar de decir, quería hacer eso, bueno, junté la gente, armamos algo, fuimos, tocamos, no sentí que era el tipo de sonido que yo quería lograr o lo que quería hacer y bueno, se terminó, duró 2 conciertos. No me gustaban las letras, no me gustaba cómo sonaba, no sé, no me sentía bien. Y ahí fue que cuando en realidad de ahí sale la primera formación de Inner Sanctum, que me pongo a buscar como tratar de, teniendo ya la experiencia de haber tocado en vivo, como ver como lo que quiero de sonido, tipo de baterista, de cuestión, y entonces a partir de ahí empiezo a buscar gente para armar lo que después seguí Inner Sanctum. Salió un póster de Van Halen, que estaba tocando con un tapping. Yo siempre quería tocar el tapping, no sabía cómo se ponía la mano o algo, entonces empecé a observarlo, estudiarlo y a practicar hasta que logré eso, que para mí fue un logro como trascendente, porque en realidad básicamente son ligados, ¿no? Pero es decir, ¿cómo lo hacen? O sea, y bueno, y hasta que... De ahí viene mi seudónimo, lo de Hammer, porque todo el mundo me copé tanto, me colgué tanto con la conversación de Hammer que tocaba prácticamente todo el tiempo ligados permanentemente solo. Porque ya te digo, porque estaba muchísimo con Halen y bueno, me empezaron a decir Hammer. Te atrevido, ¿no? Me pasa eso de que a veces cuando uno tiene intención de tocar, no importa cómo, lo trata de hacer. Cuando vienen de una escuela de músico, ¿no? de las estructuras, ¿no? En cierta forma, a veces te limitan un poco. Sí, considero que sí, porque por ejemplo yo hubo un momento determinado que así como empecé a coleccionar discos o cosas por el estilo, también empecé a conseguir libros y videos, no videos de clases de guitarra, sino videos de bandas tocando y yo mirando qué era lo que hacían, tratando de decir, bueno, esto que está haciendo acá, que es, entonces iba a los libros, me fijaba, cosas por el estilo. Para saber cómo se llama. Exactamente, para tener una noción, y bueno, cuando quise acordar, pasó el tiempo y como que tenía claro cómo era todo, más o menos un poco, ¿viste? Sí, pero fue un poco así, en ese momento era todo muy empírico porque... Le diste nombre a las cosas que estabas haciendo. Claro, como que fui aprendiendo por mi cuenta, totalmente autodidacta, de una forma empírica, porque no porque hubiera querido que existiera el YouTube o alguna otra cosa. De todas maneras, es algo que yo tengo, que lo he hablado con varias personas, podés aprender a tocar cosas en YouTube, pero no, hay cosas que no reemplazan, digamos, lo que es tomar clases con un profesor o con alguien que tenga una experiencia real en el instrumento. Y no es lo mismo también estar en un cuarto solo que tocar con otra gente. Totalmente, porque es decir, yo nunca logré tener esa experiencia o ese dominio del instrumento o adquirir el conocimiento acerca de ecualización o de cómo vos tenías un volumen, que yo tenía un volumen que tocaba mi clase sonaba espectacular. O sea, este es el sonido que quiero tocar. El día que voy a ensayar por primera vez subo el volumen, me doy cuenta que toda la frecuencia se dispara para cualquier lado
y hay volumen, hay sonido. Y si no tenés un pedal. Exacto, entonces no era nada que ver con el sonido que tenía bajo volumen. Entonces ahí empezás a tratar de decir, ¿por qué funciona esto así? Que suena de una manera, cuando sube uno suena de otra. Y todo eso lleva a más estudio, más experimentación y así, ¿no? Bueno, con Inner Sanctum, como que empezaste a sacarme las ganas de más o menos hacer. Sí. Ahí fue como el primer encuentro, digamos, con poder aplicar todo lo que había logrado acumular hasta ese momento, el conocimiento, experiencia sobre ganas, sobre lo que fuera. Ahí fue como empezó. Y te agarraste ahí unos compañeros que más o menos andaban una cosita. Sí. Y más o bien en su momento también fueron de las primeras y de las pocas bandas también que cruzaron para otro lugar, llegaron a grabar en Chile, ¿no? Y sí, todo lo demás, sí. Y editar. Sí. Y hoy en día son prácticamente discos de culto. Sí, impensable porque realmente en ese momento no se me cruzaba ni loco por la cabeza. O sea, es decir, capaz que de repente cuando era chico y en ese momento cuando estaba empezando, lo que tenía era ojalá algún día grabar un disco, como que grabar un disco o tocar en vivo. Pero que de repente, por ejemplo, tengo recuerdos la primera vez que tocamos en algunos lugares, por ejemplo, cuando tocamos en Santiago de Chile, por primera vez que habían 1000 y pico de personas, de ver esas 1000 y pico de personas moviéndose. O sea, había momentos que me costaba concentrarme porque es decir, no podía creer, yo no lograba como entender que yo estaba generando eso, o sea, con la banda. O sea, no es que sea yo, digamos, era la banda, pero te quiero decir, el proceso mío era que es como, esto está pasando porque soy yo el que estoy tocando y no estoy mirando a alguien tocar, no soy yo el que estoy tocando. Entonces era toda una experiencia para mí en ese momento. ¿Y eso te pasó allá primero o ya te había pasado acá? Creo que el tema de ver la reacción del público fue afuera primero. Porque acá, yo qué sé, por ejemplo, en algún momento hubo un festival de rock y metal, me parece, si no me equivoco, no me acuerdo, fue por el 90, por ahí, no me acuerdo muy bien. Fue en el Teatro de Verano, que en realidad habría unas 3000 personas viendo cuando habría, tocaban varias bandas, una cosa así. Y no es que la gente no sé, no sabía calcular cuánta gente habría, no tiro porque no me acuerdo, sí que había mucha gente pero no era lo mismo, porque es decir, estaba el foso ese del Teatro de Verano, la gente estaba allá a lo lejos, no había un clima, claro, no había un clima como de repente que vos estabas tocando cuando tocamos por primera vez en Santiago de Chile, que la gente estaba apoyada, tipo el derby rock que se hacía en el escenario, y que veías todo el público moviéndose desde acá hasta donde terminaba el local. ¿Y te pasó en algún momento después acá? Me pasó en algún momento, pero con otras bandas, o sea, no sé si, a ver... Yo recuerdo toques acá. Tuvieron toques, sí, no a ese nivel fue, si tuviera que decir, yo creo que hubieron 2 o 3 conciertos que me marcaron mucho y ese fue uno, porque fue como muy impactante ver el nivel al que se estaban moviendo, o sea, decir, como que la repercusión que tuvo en la gente, cómo le gustó a la gente, el estilo. Y ahí el estilo, ¿cómo definimos el estilo? Inner Sanctum. Ese es un tema, no lo sé, porque yo quería generar como algo climático, quería generar como algo climático que tuviera como una cuestión, como una especie de sonido, la guitarra de Leslie West del Mountain o algo, pero más oscuro, más climático. Atmosférico. Sí, hasta que en un momento determinado, empiezan a llegar los discos que estaban empezando a surgir las primeras bandas de música extrema, Celtic Frost, todo ese tipo de cosas. Y bueno, cuando escucho el Morbid Tale de Celtic Frost, como que realmente, lo que sentí fue, es esto, es como esto es lo que más o menos tengo en mente. Me sentí identificado con el sonido y con el tipo de ritmo, la cadencia. Y bueno, ese disco tuvo mucho impacto para mí de adolescente. ¿Cómo te parece que fue la respuesta de la gente cuando ustedes salieron con esa propuesta? Porque digamos que no habían tampoco bandas acá que hicieron algo similar. Pasó por muchas fases lo que pasa, porque pasó por momentos de que la gente como que en realidad era muy distinta a todo lo que estaba sonando acá.
Después por otro lado empezamos a tener un público propio, que ya eso era un poco raro en realidad, porque realmente viste que el metalero en esa época es como que iba a todos los toques con él. Pero como yo también iba a otros conciertos, en realidad me empecé a dar cuenta que había gente que no iba a todos los otros conciertos y me empecé a dar cuenta que eran pocos, pero que teníamos ya un público que le gustaba el estilo de la banda o algo. Y bueno, y hubo un concierto que capaz que de repente no fueron grandes a nivel de como hemos tocado en otros lugares o algo así, de repente como el que decía de Santiago de Chile o algo, pero sí que la gente tuvo como muchísima... la gente se enroscó, digamos, y se copaba con la banda, o sea, decir, pero eso fue, a mi modo de ver, posterior al concierto de Santiago de Chile, no antes. No sucedió antes, sucedió después. Hablamos de la parte musical y la parte de letras. ¿Qué cosa? Vos estabas involucrado también ahí más o menos en las letras de Innosantum. Las cuestiones sí, las letras de Innosantum básicamente, capaz que de repente hay alguna que no, pero en general, bueno, capaz que se retocaban un poco también a veces en algún sentido como para... Pero con la parte de lo que trataba la letra o del mensaje o de lo que... O sea, dice, porque hay algunos músicos que se involucran de repente, ¿entendés? Y hay otros que dicen, esto lo hizo así y no... Sí, bueno, yo en general, como ya te digo, es decir, desde cuando dejé la parte, digamos, de improvisación, como de tocar para compartir la música, para experimentar la música o para estar improvisando y toda la tarde tocando con gente conocida, ¿no? Con diferentes músicos, algo por el estilo que iba conociendo y eso. En cierto punto ya ahí es donde arranca mi parte como de componer, ¿no? Porque ahí yo ya empiezo a hacer canciones con cada parte muy delimitada, con las letras. Y más después grabándolo, porque después de que lo grabás es como que ya está. Aunque exacto, me parece que, exacto. Si mal no recuerdo, cuando tocaban había una parte que a veces tenían como una cierta parte de improvisación que estiraban un poco las partes y ahí se eso era algo que justo es increíble que lo haya dicho, pero algo que te iba a decir. Creo que una particularidad que tenía Innosantum es que eso probablemente tenía que ver un poco, bueno, capaz que con algunos del resto de los músicos también no es que les disgustara o algo así, porque si no, no lo hubieran hecho, ¿no? Pero en realidad creo que eso viene por un poco de mi parte también, que es como que ya tenía toda esa cuestión de antes, que en realidad los temas podían cambiar o podían tener alguna cuestión que se diera de otra forma, los solos podrían ser distintos, o los climas, sí, eso sí experimentamos mucho. Por eso digo, porque al grabarlo creo que hay una cierta estructura, pero sí. De repente en el momento, según la respuesta de la gente y lo demás, y te colgaste y te vas y tenías a los otros que te aguantaban y... Sí, bueno, eso pasó en varios conciertos, en realidad, que se daba como esa cosa de estar en vivo, que no es propia del estilo, ¿no? Es decir, vos podrías decir que eso podría pasar en Deep Purple o algo así, exacto. Pero como ya te digo, yo tenía como ese concepto de que capaz que de repente asimilado, lo llevé al estilo, pero no es que las bandas de ese estilo se dediquen a hacer una cosa como si fuera psicodelia o algo así. Claro, porque digamos que este estilo es más bastante estructurado, sí, exactamente. Totalmente, sí. Por eso una de las tantas cosas que me llamó la atención, sí, aparte de tal cual. aquel cover que hicieron del Fantasma del Paraíso. Sí. Inclusive hubo conciertos, capaz que de repente vos no lo viste o algo, pero había conciertos donde directamente éramos tres, o sea, era un power trio la banda, y por ejemplo el cantante de repente dejaba el bajo y empezaba era toda una cuestión muy más cercana a la psicodelia, o algo así, donde empezaba como a cantar o a hacer una cuestión como más histriónica, y yo de repente hacía con la guitarra o hacía cosas que de repente no eran muy típicas del estilo, ¿no? Tirar como de solos, tener cierto clima, todo eso. También fueron, si no ando mal, de los primeros que hicieron videoclip así medio, ¿no? Bastante como con una muchacha ahí bailando. Sí, sí, eso fue muy temprano, no sabría decirte, pero calculo por el 90, no sé, fue así, pero no me acuerdo si había alguna otra banda así del estilo que hubiese hecho un video y después de ese tipo, ¿no? Porque era muy una mujer bailando. De ese tipo seguro que no. De ese tipo seguro que no, porque fue una cosa completamente también como experimental
experimental, el propio video es un video experimental. O sea, en ese momento no había toda la facilidad que hay para hacer, editar un video, poner un efecto o algo, en realidad era una cosa que salía una fortuna, ¿me entendés? Hacer la cinta salía una fortuna, no podías editarlo, básicamente tenías que hacer las tomas, bueno, era todo muy complejo, entonces, pero no, sí, sin duda que en ese estilo debe ser el único y no recuerdo, de repente, te mentiría, no recuerdo si... Ahora la mente no se me viene, pero yo no sé si había algún otro video, la verdad que si hubo no lo recuerdo en este momento. Yo tampoco, pero me parece que fue uno de los primeros videos. Sí, que fue los primeros seguro, no podría ser que fue el primero, pero que fue los primeros seguro. Diseño de arte de tapa y todo lo demás, ¿no? Porque son todo... Bueno, yo ahí en ese sentido como que más que nada era como que yo siempre tuve algo que para mí cada persona tiene que encargarse de lo que es más idóneo para esa persona. O sea, no soy esa persona que quiero acaparar todo, de la tapa, tocar la pandereta, eso no, pero es la cuestión esta de que también la tapa es algo que también es totalmente distinto a lo que sería el género y todo lo demás. No es una tapa típica. Y tampoco había mucha gente que te ilustrara. No, o sea, como nadie, no había profesores para había muy tal poca cosa, gente, no tenía sala, gente que grabara. Sí, realmente sí. ¿Y la grabación fue también en Chile o fue acá? ¿La grabación de qué cosa? ¿Del video? ¿Del disco? No, la grabación fue en Chile, la del video sí fue acá. La grabación del disco fue en Chile. ¿Porque acá no existía nada o porque pintó que era allá? Bueno, acá es como que en realidad entramos en un terreno medio complejo porque yo cuando empecé a ir por primera vez a los estudios de grabación, bueno... ¿Cuánto había? ¿Qué estudios de grabación? Había poquitísimos. Ahí eso fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Porque, ¿qué pasa? Yo iba a grabar y veía que las baterías sonaban como medio a murga, que no tengo nada contra las murgas, pero no es una murga. Pero era lo que grababan. Claro, como que o la guitarra sonaba como, parecía, no sé, ¿viste? Un mangangam entre un papel celofán, yo que sé, ¿viste? Como que no sonaba nada que ver. Entonces vos tratabas de agarrar y decir, no, pará, mirá, que probar, experimentar, y no, porque eso es marino y era muy complejo. Entonces, de alguna manera ahí gastamos algo de dinero que no fue una gran cantidad, porque en realidad fuimos muy pocas veces a estudio. Pero tenés que experimentar algo que ni siquiera ellos saben de qué se trata. No sé si no saben, creo que no había gente adecuada para grabar estilo. O sea, sabían grabar otras cosas. Sabían grabar otras cosas, claro. No puedo decir que no porque sí hay discos que son muy buenos, pero son buenos en otros estilos. Claro. Entonces, había algún técnico de sonido que me recuerdo decir ahora que logró sacar un muy buen sonido, pero era raro. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, como ya estaba medio cansado, no éramos personas que teníamos dinero ni nada por el estilo, entonces en realidad ahí me entero que había unos portaestudios de 4 pistas con cassette, entonces empiezo a juntar plata para comprar uno. Exacto. Entonces a partir de ahí, bueno, vino el de 4, después vino el de 8, después vino el de 16, después vino el de todo así. Y ahí no paré más, o sea, en realidad todo lo mismo, el proceso que hice mismo tocando la guitarra. Que grababas en cassette de cromo, que grababas... Exacto, sí, todo el mismo proceso que hice con la guitarra lo hice experimentando con eso, ¿no? Las mezclas, todo eso. Y bueno, y de ahí en adelante, digamos que lo que sería el Produce Sol, que es una coproducción, es una persona que es Corral, que fue el productor a cargo, y coproducido por nosotros. O sea, es decir, como que en realidad más o menos entre las partes íbamos acordando. Un viaje totalmente distinto a nada de lo existente. Bastante atípico, sí, bastante atípico. Una persona con mucha experiencia. Nosotros nos sentimos en varios puntos, por lo menos yo en lo personal me sentí bastante en varios puntos como que aprendí mucho. Por otro lado también me permitió, cosa que no me era muy común, es decir, yo podía hacer en mi casa con el portaestudio, pero me permitía usar como lo que generaba mi sonido. O probar algo que después ya vas con algo. Sí, porque aparte mi sonido es como muy atípico, el que usa la mayoría de los guitarristas, entonces como yo ya lo tenía experimentado en mi casa,
ya fui con una idea de la guitarra. Entonces, bueno, probábamos de vez en cuando y terminó quedando el sonido tal cual como lo probamos al principio, que era muy atípico para las personas. Esto me lo han preguntado pila veces, pero a quien le interese, o sea, en realidad el Frozen Soul, que me lo han preguntado muchísimas veces, se grabó con un cabezal Van Halen y con una caja 4x12 y el Marshall, el Metal Song como pedal, pero no como pedal de distorsión, sino como booster sin distorsión y en realidad con muy poca distorsión del Van Halen, del cabezal Van Halen. Yo toco con muy poca distorsión, todas mis distorsiones como muscular en ejecución. ¿Es como compresor? No, la distorsión mía, son muy bajos, las personas que me conocen todo conmigo saben que uso muy poca distorsión, son muy bajos, la distorsión es más que nada, quiero que tenga articulación y dinámica del sonido, es decir, que si yo empiezo a tocar más, cambio como la intensidad o algo, que eso baje, sea tipo un overdrive, que se limpie el sonido, y si me apoyo, que sea pesado, ¿entendés? Es muy atípico porque en realidad normalmente la gente le pone toda la distorsión así, que toque lo que toque se siente ching. ¿Viste? Pero bueno, sería eso. Y de ahí en adelante, todos los demás discos que hice, bueno, ya directamente me encargué yo de la parte de grabación y todo eso, ¿no? Es decir, ya ahí ese fue el único que en realidad fue una especie de coproducción. Y después pasaste por otras etapas, después ya tuviste algo como más solista, digamos, o... Esto era contemporáneo de Inner Sanctum. O sea, esto estamos fue... hablando de Legend. Sí. Antes de llegar a Legend pasó por varias etapas. Empezó siendo esto que me está mostrando acá, que de hecho bueno, la gente se mataba la risa por el nombre de la banda, que decía extractos de tomate, que no sé qué cuestión o algo, porque en realidad claro, éramos una banda que tratábamos de tocar metal con una voz aguda tipo por ejemplo ópera. Entonces, después sale Stratovarius. Porque cantaba. Sí, después sale Stratovarius y como que la gente no le decía nada del nombre y cuando salió la música del metal con ópera tampoco todo el mundo le cantaba. Obviamente que yo no, a ver, no voy a decir que estaba al nivel porque no lo estaba de las bandas que vinieron después, pero sí tuve una intención de ir en ese sentido en algún punto. Después eso fue cambiando, en realidad que, bueno, a partir de ahí pasaron por varias etapas la banda, inclusive en una canté yo, en uno de esos lapsos, digamos, yo que trataba de tocar la guitarra, y hasta que termina el Legend, que en realidad, bueno, eso creo que es lo que la gente junto con Inner Sanctum más conoce, que era como un estilo Deep Purple, Rainbow, Maltin, ¿no? Algo así, no sé cómo decirlo. ¿Y esa etapa? Satisfactoria también, así, sí, o sea... Sí, a mí yo disfruté muchísimo esa etapa. Disfruté muchísimo esa etapa porque era como de alguna manera lo que cuando arranqué a tocar era lo que quería hacer al principio. Y de alguna forma, bueno, el haberlo llevado a cabo para mí fue como una especie de logro. Sí. Y después pasaste como por otros estilos también. Sí, pasé por muchos estilos, experimenté, volví a las raíces, en algún momento terminaba volví a la música de los 70s. Volví a hacer como cosas con influencia del 70, con sonido más acústico, cosas por el estilo. Toqué en algunos lugares chiquititos, así o algo, grabé algunas cosas. Y tuve todo un periodo como de experimentación también, que fue como volver al principio, pero en otra etapa de mi vida. Y bueno, y habiendo terminado ese proceso, es como que bueno, ahora estoy a la vuelta tratando de encaminar por otro. Entonces es como que, bueno, yo me siento muy satisfecho, probablemente en muchos aspectos es el disco que mejor o más a gusto me siento de lo que hice en el estilo ese. Hablamos de también si querés, porque esto también fue... Sí. Hay otra etapa también, que en un momento hubo una intención de vuelta, ¿no? Sí. En un momento de Inner Sanctum, que con algún toque fallido también, o sea, que fue medio... Sí, bueno. Eso si querés lo que, o sea, yo te lo pregunto, si querés lo contestás, si después igual no se pone, pero si hubo querés... un periodo para mi querés gusto... tocar el tema. No, está bien, hubo un periodo para mi gusto como que... No sabría definir exactamente ni cuándo empezó ni cómo se fue dando o algo, pero hubo un periodo que parecía que a finales de los 80, o por ejemplo de la década del 80, digamos, mediados para adelante de los 80, finales de los 80, a partir que iban entrando los 90 o algo, parecía como que en realidad se complicaban las cosas, como algo parecía que iba a salir. De hecho, Inner Sanctum tenía como, nosotros sentíamos mucho la sensación que íbamos a una banda y que íbamos a ir más lejos.
y como que nunca terminó de darse eso, como nunca terminó, pero fue raro lo que pasó, como que en realidad empezó a decaer, un momento determinado, desapareció todo y como que no existió esa década, no hay como pruebas de todo lo que sucedió. Es raro, es como que fue muy raro eso, pero hubo muchas cosas, hubo cosas interesantes. Por eso es la intención de hacer esto, para contar que pasaron cosas, se hicieron cosas que estaban muy bien. Sí, y de alguna forma ya te digo, lo de ese intento, digamos, de vuelta en un momento con Inner, con otra formación, con otros músicos. Sí, bueno, fue un disco como a mi modo de ver, un disco bastante particular, ¿no? Porque es decir, nosotros llevábamos muchísima cantidad de tiempo sin tratarnos, o sea, sin vernos, y bueno, fue una cosa que se hizo como excesivamente rápido en un corto tiempo, con muy bajo presupuesto, en realidad. Pero yo te preguntaba el anterior a este. Porque yo recuerdo de haber ido a un toque que se iba a hacer allá en la comuna. Sí. El periodo, vos decís el periodo, eso fue como alrededor del 2000 y poco, algo así. Sí. Y no tocaron, ¿no? Pero creo que hubo uno que se suspendió. Sí, bueno, ahí justamente hubo un periodo que era como estaba todo como muy difícil de tocar, era todo como muy raro. De alguna manera también, yo soy una de las cosas que siempre traté es como que el músico de alguna forma tiene que, es decir, es una profesión como cualquier otra, vos no vas a, no sé, no venís a acá al local o algo, te llevas la Coca-Cola, ¿me entendés? Y bueno, dame 50 pesos y me llevo otra cosa. No, es algo que vos estás vendiendo y el músico necesita cobrar, es decir, porque está bien que haya gente que lo haga por hobby o algo, eso no está mal, pero es decir, bueno, yo qué sé, yo tengo 53 años, o sea, en realidad, y tengo una trayectoria, entonces evidentemente que había mucha gente que le molestaba el hecho de porque, bueno, pero yo tengo gastos, tengo que pagar esto, hay que llevar las cosas, hay gastos, entonces, bueno, fue una etapa compleja en ese momento, y yo qué sé. Pero perdona, de vuelta, te digo de vuelta, pero bueno, te lo quiero preguntar porque de repente, o sea, si vos tenés, preguntame directamente lo que quieras preguntar. Si vos tenés la intención de repente no sé, de decir tu lugar, ¿entendés? Porque en aquel momento yo sé que se había medio cortado el toque ese, ¿no? Porque había gente que estaba rompiendo las bolas afuera y que hicieron, no sé si grafitis en las paredes y todas esas cosas, de repente metiendo alguna parte de la banda, ¿no? Y como en otro plano más personal, digamos, ¿no? De un ex integrante, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo para mí no fue entendible nunca porque es decir, esa persona no estaba, es decir, en la banda no había nadie, la banda, bueno, cualquiera que escuchó la banda y lee las letras se da cuenta más o menos cómo pensamos, o por lo menos yo que compongo las letras, cualquiera tiene clarísimo de que en realidad mi ideología por lo menos, no tiene nada que ver con algo, es totalmente lo contrario de las letras. Habla, es decir, tiene como conceptos filosóficos complejos, planteamientos acerca de algunas cuestiones o algo. Entonces, yo te preguntaba hoy de las letras. Claro, sí. Porque yo sé que así como la música tenía todo un enrosque, yo sé que las letras también tenían toda una... Claro. ¿No? Sí, o sea, las letras ya te digo, o sea, decir, tienen como muchísimo componente filosófico o planteamientos, por ejemplo, la conducta mecánica del ser humano, o por ejemplo, bueno, letras de todo tipo, o sea, en realidad, pero cuestiones que a ver, no tienen absolutamente nada que ver con un concepto, no sé, vaya a saber, tampoco me puedo poner
lugar de la cabeza de que piensa la gente, es decir, cada cual puede interpretar las cosas como quiera, pero, es decir, pero por eso te lo pregunto porque en algún momento también esa persona involucrada, ¿no? También se lo voy a preguntar, claro. Porque yo eso ya lo hablamos, porque de repente es eso, digo, tener la oportunidad de uno de decir, ¿no? Lo suyo. Claro. Porque entendés que hay gente que lo agarra para donde quiere y terminás, no sé, involucrado en algo que no tiene nada que ver, porque en ese momento me acuerdo que los músicos, los integrantes de la banda, eran toda otra persona, no tenía nada que ver y era otro. No tenía absolutamente nada que ver. Aparte, lo que supuestamente ponían o algo era inentendible, porque es decir, más o menos como que vos, no sé cómo explicártelo, pero como que estés cantando que los cumples feliz cumpleaños y no sé, viste, o sea, que estés cosificando al niño. Sí, no sé, no puedo responderte eso concretamente porque andás a ver cómo lo percibe la persona. Claro, algo... Pero por eso me imagino, porque es eso, me imagino cómo estaba en ese día que entendés que tenés la cabeza y querés, vas a hacer eso, claro. Y que ante eso, ¿entendés? O sea, es como... Sí, no, aparte teniendo en cuenta de que yo, a ver, desde mi perspectiva es como que no tiene manera como de unirlo. Y decir, por ejemplo, creo que yo me fui en el 95, dejé de hacer Inversamos. Bueno, hice todo el proceso de ley, yo tengo cuenta que decir, habían pasado más de 10 años. Yo en realidad, bueno, obviamente yo empecé esa banda, es decir, de alguna forma, de los músicos, fue por el estilo.